Buenos días, pues bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy vamos a conocer cómo conocer las citas, el factor de impacto, los cuartiles y el índice H de nuestras publicaciones. En el momento en que habéis publicado varios artículos, pues ya podéis extraer los diferentes indicadores bibliométricos que indiquen la calidad de esas publicaciones a nivel de bibliométrico, ¿vale? Entonces, dentro de todo el ámbito de la documentación, podemos mirar las citas, el índice H y el factor de impacto en varias herramientas. La más común es a través de la Web of Science, a través del JCR, pero también a través de Scopus, que en este caso en la biblioteca virtual no tenemos acceso. Y en cuanto a citas e índice H, también lo vamos a mirar en el Google Académico. Entonces vamos a empezar por este último, por el Google Académico, y para ello voy a compartir pantalla. Vale, cuando estamos en Google Académico podemos consultar tanto las citas de nuestros artículos como calcular, que se calcula automáticamente el índice H. Antes de empezar, sí que me gustaría aclarar qué es esto del índice H. El índice H es un indicador que se propuesto hace bastantes años por un investigador argentino que estaba cansado de que solo se le midiera por el factor de impacto. Entonces, bueno, él se inventó un indicador que, digamos, que medía la calidad profesional de esos científicos en función de la cantidad de citas que recibían sus artículos propios, no dónde publicaba los artículos, no en qué revistas sus artículos eran publicados, que eso es en el caso del factor de impacto, sino la cantidad de citas que recibían sus propios artículos. Entonces, ¿cómo se calcula el índice H? Se calcula ordenando de mayor a menor los artículos científicos según el número de citas recibidas, de manera que tenemos una tabla con los artículos ordenados según el número de citas y luego en otra columna tenemos el número de citas. En el momento en que coinciden el número de orden de ese listado con el número de citas, ese es el valor del índice H. Es decir, tenemos, por ejemplo, nuestro índice H es de 8, quiere decir que tenemos 8 artículos que han sido citados al menos 8 veces. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en Google Académico. Entonces, vamos allá. Aquí, como veis, en Google Académico tenemos que tener para ello una cuenta de Gmail, tenemos que estar ya logados con nuestro usuario y contraseña de Gmail. Y en el primer momento, pues tenemos que hacer una búsqueda por autor y tenemos que decir pues, que somos nosotros el autor para que automáticamente Google vaya buscando nuestras publicaciones. Y en la parte de arriba, aquí en mi perfil, aquí vamos a tener nuestro nombre tal cual lo hemos metido, podemos editar la afiliación y la dirección de correo que tenemos y luego en la parte de abajo aparecen todas nuestras publicaciones, ¿vale? Y cuántas veces han sido citadas esos artículos en diferentes estudios. Podemos ir aquí a ver cuáles son esas citas, ¿no? Y a la parte de la izquierda es donde aparecen estos indicadores bibliométricos. Estos artículos han sido citados un total de 363 veces y el índice H es 7. Es decir, como estos artículos están ordenados de mayor a menor citación, si vamos bajando vemos que 2, 4, 6, 7. Tengo 7 artículos que han sido citados 9 veces, el siguiente ya es 7. Entonces mi índice H sería de 7. ¿De acuerdo? El perfil de Google es muy recomendable tenerlo porque hay muchas veces los indicadores que nos piden en las convocatorias suelen ser de JCR o como mucho de Scopus, pero sí que suele haber un apartado de otros indicios de calidad en el currículum o en diferentes convocatorias y es aquí donde podemos poner esto, ¿no? Según Google Académico, el índice H de mi producción científica es tal, ¿vale? Seguramente varía el índice H que calcula Google que el que calcula la Web of Science, que el que calcula Scopus. ¿Por qué? Porque el índice H de cada una se calcula según las publicaciones indexadas en cada una de estas bases de datos. Google Académico normalmente es más generoso con el índice H porque indexa o recopila citas de manera más global
La Web of Science solamente te da el índice H de las publicaciones que ellos están indexando en la Web of Science, y lo mismo con Scopus. Scopus calcula el índice H según las citas que reciben los artículos tuyos, pero de las publicaciones que indexa Scopus. Por eso el índice H muchas veces cambia de un buscador o de una base de datos a otra. Bien, esto es muy sencillo. Hemos visto cómo se calcula en Google Académico. Ahora vamos a ir a la Web of Science. Ya sabéis que para entrar a la Web of Science tenemos que entrar a través de la biblioteca virtual. Accedemos aquí, la Web of Science, tenemos este acceso. Entramos a Bibliosalud. Si eres profesional del sector Zaragoza 2, Hospital Miguel Cerveta, hay que entrar desde aquí. Para el resto de profesionales de Aragón, entramos aquí a Bibliosalud con nuestro nombre de usuario y contraseña. Y una vez aquí, en la parte de la izquierda, alfabéticamente ordenado, tenemos el acceso a la Web of Science. Cuando entramos en la Web of Science tenemos dos opciones. Una es entrar sin haberse logado, que sería seleccionando aquí nuestra institución, seleccionamos Aragón, Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público y accedemos. Y otra es según un usuario registrado, que ahora veremos. Aquí seleccionamos el centro de trabajo y como yo ya me he logado antes, pues ya no tengo que volver a poner mi contraseña de Bibliosalud. Entramos directamente en la Web of Science. Yo recomiendo siempre, porque es mucho más sencilla la navegación, cambiar al idioma español. Por defecto, la primera vez que entréis aparece en inglés, pero aquí podemos cambiar la imagen del buscador al idioma español. Y aquí la opción de registrarse. ¿Por qué nos tenemos que registrar? Yo creo que para todo para todas las funcionalidades que tiene la Web of Science es muy importante, porque aquí vamos a poder guardar alertas, hacer un perfil propio, consultar el JCR. Para todo eso hay que registrarse. Yo, como ya tengo mi nombre de usuario, pues voy a iniciar sesión y ya todo lo que haga pues se me va a guardar si yo quiero en mi historial de búsqueda. Ya estamos aquí. Esta es la página web es el buscador de la Web of Science, que es un buscador interdisciplinar de todas las ciencias en las que podemos encontrar bibliografía. Pero lo que nos ocupa hoy es calcular o cómo consultar el factor de impacto, las citas y el índice H de un investigador. Para ello podemos o bien seleccionar aquí por tema el campo autor y ahí buscar el nombre del autor, o bien lo más recomendable es ir a la pestaña Investigadores y aquí buscar por nombre los apellidos y el nombre del investigador con las diferentes variantes. Yo voy a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, yo voy a buscar la producción científica de Olga Avian. Entonces, pues pongo el apellido y el nombre o la inicial y buscamos. Cuando estamos buscando, si es un nombre, si es el nombre del investigador aparece de diferentes maneras dentro de la Web of Science, pues nos dirá, como en este caso, que si queremos ver el registro combinado o ver solamente los dos perfiles de manera individual. Una cosa muy importante, vemos que aquí aparece como un tic verde. Eso quiere decir que el propio autor, que la propia autora, que Olga, ha entrado a la Web of Science y ha validado que todas esas son sus publicaciones, ¿de acuerdo? Entonces tiene aquí unas cuantas, tiene aquí 46 documentos que todavía no ha validado como que son de ella y 64 que sí, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer como autores. Yo voy a seleccionar los dos porque veo que los dos son de aquí, de Zaragoza, y le digo ver registro combinado. En el momento en que hago clic ahí nos aparecen el registro de Olga con las organizaciones en las que ha trabajado o bajo las que ha firmado, y justo debajo aparecen todos los documentos, aparecen los artículos y las veces que ha sido citado cada uno de estos artículos. Y luego a la parte de la derecha aparecen aquí las métricas de su publicación. El índice H, 28, es decir, Olga tiene 28 documentos que al menos han sido citados 28 veces o más. El número total de publicaciones, el total de veces citados. Toda esta información, vemos que aquí hay una opción que pone ver informe de citas. Cuando hacemos clic ahí nos aparece una pantalla en la que podemos ver esa información también de manera gráfica, ¿no? Aparecen las publicaciones,
aparece el promedio de citas por cada artículo y aparece aquí el índice H. Y justo debajo se aparece pues, en las publicaciones en barras y en la línea el número de citas que reciben las publicaciones cada año. Y justo debajo, aquí a lo largo de los años, aparecen pues, todas las publicaciones con el número de citas que está recibiendo cada una ese año. Esta información se puede descargar en Excel para luego poderla adjuntar o hacer cualquier tipo de informe. Y luego, justo aquí al lado de Olga Avian, aparece la posibilidad de analizar resultados. Esto viene muy bien para el propio investigador. Es decir, si yo soy un investigador y quiero saber, por ejemplo, en qué áreas estoy publicando más o con quién tengo más, en qué países, por ejemplo, estoy colaborando más, con qué países, pues aquí nos aparecen a nivel gráfico de estas 110 publicaciones seleccionadas de esta investigadora, nos aparecen pues que 49 son del área de bioquímica y biología molecular. Pues aquí estamos viendo esta información. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, quiero ver con qué autores está firmando más. Pues está firmando con Velázquez Campoy, AM, por ejemplo. O bien, ¿en qué revistas está publicando más? Pues normalmente en esta de aquí. Todo esto se puede ver tanto en gráfico de árbol como en otro tipo de visualizaciones. O, por ejemplo, las afiliaciones. Pues 89 ha firmado bajo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Gobierno de Aragón 26, el IS Aragón 23, el IAX 25, cómo está poniendo su afiliación dentro de las publicaciones. Vamos a volver a los resultados de búsqueda y volvemos a la pantalla inicial. Aquí estamos viendo cómo ver el índice H de un autor del cual conocemos el nombre, ¿no? Es un nombre además sencillo y es muy fácil de saber cuáles son las publicaciones de este autor. Pero vamos a suponer que tenemos un autor en el que los apellidos son muy comunes y puede haber varios autores con los mismos apellidos. Para eso es muy recomendable dentro del apartado de investigadores, en lugar de buscar por nombre, nos da la posibilidad de buscar según el identificador del autor. El identificador del autor puede ser o bien el de la Web of Science, el Research ID o ORCID. ORCID es un indicador, es un número que nos podemos, lo tengo por aquí, a ver, sí, aquí. Es un número que nos asignamos a nuestras propias publicaciones para luego identificarlas de manera unívoca. Por ejemplo, si yo tengo a la investigadora Asunción García González, la busco en ORCID para ver cuál es su número y aparece aquí, esta es la que me interesa, ¿no? Del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. María Asunción García González. Cojo su número ORCID. En la sesión de la semana que viene vamos a ver cómo crear el ORCID y un perfil. Si pincho aquí lo puedo ver, ¿vale? Ella, la investigadora, es la que tiene que meter la información de cuáles son su centro de trabajo y todas sus publicaciones. Y esto está conectado tanto con el Scopus el ID de Scopus como el de la Web of Science. Entonces yo voy aquí, copio el identificador ORCID y le doy a buscar. Entonces ya me sale directamente el perfil público de María Asunción García González, validado por ella misma, es decir, todas estas publicaciones son de ella. Aparece aquí la información a la derecha, sus métricas, su índice H es 24 y aquí podemos ver las diferentes publicaciones. Si entramos dentro de una publicación, por ejemplo en esta mismo, vamos a hacer este ejemplo, justo debajo de las palabras clave y del artículo aparece la información sobre la revista, es decir, qué factor de impacto tiene esta revista. Si pinchamos aquí encima vemos tanto el factor de impacto de la revista en el último año conocido, o sea, el último año publicado, que es en este caso el 2020, y aquí abajo el cuartil en el que se posiciona esta revista dentro de la categoría, en este caso, gastroenterología. ¿Vale? Esto es una manera de mirar individualmente el factor de impacto y el cuartil de cada una de las publicaciones de esta investigadora. ¿Vale? Ay, perdón, voy a poner otra vez
aquí el identificador del autor, ¿vale? Vemos el perfil público, que es Publons, que es una herramienta que no voy a explicar porque va a desaparecer el mes que viene, ¿vale? Y luego aquí en el panel, pues podemos ver todas las métricas a nivel gráfico. Vemos el informe de citas, igual que hemos visto antes, con toda la información del número de publicaciones, índice H. Pero la FECID, vamos a volver a los resultados de búsqueda. La Web of Science ha hecho un trabajo importante de vinculación entre la Web of Science y el currículum vitae normalizado de la FECID, de manera que podemos extraer toda esta información, el factor de impacto, los cuartiles y las citas, en un documento normalizado, que es el CVN, el currículum vitae normalizado de la FECID. Yo estoy ya en los 88 resultados de los artículos validados por la autora, por Asunción García González. Entonces, una vez que yo los tengo aquí, puedo exportarlos al gestor bibliográfico con el que estemos trabajando, los podemos exportar a un Excel, pero también los podemos exportar al FECID CVN. Cuando hacemos esto, yo digo que todos los registros los quiero exportar y ahora se está generando un PDF, a ver si se guarda. Entonces, hemos visto la posibilidad de mirar uno a uno el factor de impacto y el cuartil de cada uno de esos artículos dentro del listado de referencias, pero luego también lo podemos sacar en el formato currículum vitae normalizado. Ahora ya se ha hecho. Vale. Entonces, aquí aparece el currículum vitae normalizado generado a través de la base de datos Web of Science, la fecha del documento, cuando lo hemos hecho, y justo debajo aparecen las publicaciones con el índice de impacto, es decir, el factor de impacto de esta revista, el número de citas que ha recibido este artículo y el cuartil lo ponen según si la revista está dentro del 25% de su categoría, es decir, el primer cuartil. Si aparece un sí, es decir, que esta revista está entre las más importantes dentro de su especialidad y por lo tanto esto es primer cuartil. La siguiente, por ejemplo, que no es esta, por ejemplo, la revista Gastroenterología y Hepatología, que no está dentro del primer cuartil, del 25% dentro de su categoría, podemos calcular en qué cuartil está, porque aquí nos aparece la posición de la publicación dentro de la categoría. Nos dice que la revista Gastroenterología y Hepatología ocupa la posición 72 de un número total de 76, por lo tanto, esta sería del cuarto cuartil. En el caso de aquí, por ejemplo, pues nos aparece la revista Helicobacter, tiene un factor de impacto en el año de 2,993, no está en el primer cuartil, pero podemos calcularlo. Aparece en la posición 27 de un total de 75. Y luego aparecen también las citas. En el caso de este ejemplo del número 15, vemos que como esta revista está en dos especialidades, en gastroenterología y en microbiología, podemos calcular el cuartil y puede ser que en uno esté en el cuartil 2 o en el cuartil 3 dentro de la categoría dentro de su propia categoría, ¿no? Aquí vemos la posición de la publicación dentro de la categoría microbiología y aquí la posición de esta publicación dentro de la categoría de gastroenterología y hepatología. ¿De acuerdo? También me gustaría destacar que cuando hemos calculado, cuando hemos exportado las publicaciones de un investigador al formato CVN, está calculando el índice de impacto y los cuartiles según la fecha de publicación del artículo. Sin embargo, si yo quiero mirar el índice de impacto y los cuartiles directamente desde esta página, la información que da del factor de impacto es del último año publicado, no del año en que se publicó el artículo. ¿De acuerdo? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Cuando extraemos el currículum vitae normalizado de la FECID,
vemos que estas publicaciones que son del año 2021 todavía no tienen el índice de impacto calculado y es porque todavía no existe el factor de impacto del año 2021. Se publicará dentro de unos meses, ¿no? O en un par de meses. Entonces, solamente nos va a dar la información de aquellos que sí que existe, pues por ejemplo, a partir del 2020. Vamos otra vez al apartado buscar. Hemos visto antes que el propio autor puede validar sus publicaciones para que salga el check verde, de manera que siempre sepamos que cuando estamos midiendo bibliométricamente a este autor, pues estas son todas las publicaciones que él tiene porque las ha validado, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer esa validación? Pues, por ejemplo, me voy a buscar a mí misma, que no tengo casi publicaciones, pero bueno, algo aparecerá. Pongo mis apellidos y mi nombre, mi inicial, y le doy a buscar. Y aquí aparece Marta Sofía Valero o Salas Valero Montserrat y Ax. Pues soy esta de aquí, ¿vale? Con 2 publicaciones. Pues voy a estas y veis que aparece aquí la opción de este es un registro de autor generado algorítmicamente. Es decir, yo todavía no he validado que estas sean todas mis publicaciones. Pueden ser, estas sí que son mis publicaciones, pero tengo otras que no están aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo añadir a mi perfil de la Web of Science publicaciones para que siempre yo tenga a mano y actualizado mis indicadores de citas, etcétera? Pues justo aquí a la derecha aparece la opción de ¿es usted este autor? Y abajo pone que verifique su trabajo y controle cómo aparece su nombre, título, institución o imagen dentro del registro de la Web of Science. Y esto simplemente es un formulario, es ir aquí a reclamar registro y aparece un formulario en el que, pues eso, tenemos que registrarnos y asignar las publicaciones que yo tengo dentro de, por ejemplo, de ORCID. Si yo tengo ORCID, puedo importar lo que tengo en ORCID aquí y ya no tengo que meterlas todas a mano, ¿no? Se pueden vincular ambos, ambos identificadores de autor. Y esto es todo por hoy. Ha sido una sesión cortita. No sé si tenéis alguna pregunta. La presentación va a estar dentro del apartado de Bibliosalud, te lo ponemos fácil, vamos a poner este vídeo. Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Un saludo.